Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer un análisis técnico de seguimiento de las acciones del sector de semiconductores, empezando por la acción de AMD. Tenemos a AMD cotizando en $113.45, es decir, $1.32 por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 1.18%. Bueno, ¿qué está pasando con las acciones, en este caso de AMD? Fíjense que habíamos trazado un punto bastante clave en el anterior video, donde teníamos un doble piso en la zona de los 99.45. Había algunas pequeñas, digamos, en cierta manera, algunas señales del posible cambio de tendencia, de ruptura de la tendencia bajista de corto plazo. ¿Qué ha sucedido de esta forma? Digamos que rompió, recuperó las medias móviles de 21 y de 60. Todavía no tenemos ese cruce de media móvil de 21 de forma ascendente, o sea que todavía no hay una confirmación por lo menos de medias móviles. Sí la recuperación, no la confirmación, es decir, de el cambio de tendencia. Como pueden observar, llegamos a una línea, una línea de resistencia. En esta zona vamos a marcarla en la zona de los 114.01, donde estuvo haciendo una mecha. Así que digamos que hubo un rebote en esta zona, un rechazo del precio. Hay dos cuestiones que hay que tener en cuenta en esta situación. Si rompe esta zona de resistencia de los 114.01, lo más probable es que vaya a buscar su máximo histórico y digamos que en cierta manera empezará a tomar mucho volumen y la acción empezará a, digamos, a tomar valores ascendentes. ¿Cuál es la otra situación? Es que rebote en esta zona de resistencia clave y en ese sentido haga una ABC bajista, ¿no? O en ese sentido podría ser, digamos, un punto de pivot para la continuidad del proceso bajista. Hay mucha compra en cierta manera de grandes fondos. Fíjense que lo vamos a ver un poco más de grande. Fíjense cómo están comprando de a poco los grandes inversores y fíjense que los pequeños inversores se mantienen siempre a la compra. Eso puede llegar a ser un factor clave para la ruptura de esta resistencia de los 114.01. Precio objetivo muy cerca de su valor intrínseco de los 117.75. Puede seguir subiendo, exactamente, porque digamos que si mientras más volumen entre y más fuerza de acción el precio tenga, esta variación lo más probable sea positiva, tome valores ascendentes, pero digamos que la zona clave en la sesión de hoy, como en las sesiones siguientes, va a ser la ruptura de los 114.01. Primer objetivo, segundo objetivo va a ser la de su máximo histórico, pero hay bastante fuerza. Digamos que en la última sesión hubo volumen de compra, muy poco volumen de venta, así que digamos que parece ser bastante, buena esta acción en cierta manera para un periodo más, digamos, hasta su precio objetivo. Estamos muy cerca, como digo, y lo más probable es que si llega a romper por encima de su precio objetivo o valor intrínseco, lo más probable es que estemos, digamos, cotizando en una acción que esté sobrevaluada. Faltan 8 días, que eso también puede llegar a ser un factor del por qué está creciendo en el día de hoy la acción de AMD. Faltan 8 días para la presentación de su informe trimestral. Va a ser clave este informe trimestral porque digamos que si son los datos buenos, digamos que digamos que últimamente han sido bastante buenos. Fíjense que hemos tenido la del 27 de julio con finalización de junio. Digamos que hay tenido un beneficio por acción de 0.63 contra la estimación del mercado de 0.54, una diferencia del 16% aproximadamente. Y en ingreso hemos tenido 3.85 digamos billones contra la estimación de 3.62, una diferencia de 6%. Y digamos que en cierta medida viene con buenos datos y ahora la expectativa del mercado tiene en este caso un beneficio por acción de 0.66 y digamos que la estimación de 3.62. Faltan 8 días aproximadamente, pueden ser un poco más, un poco menos, dependiendo en este caso de lo que decida la empresa, pero está estipulado en ese sentido. Como podemos observar, esta euforia compradora en cierta medida viene digamos, con las expectativas de un buen informe, así que digamos que todo va a depender del informe de AMD, la situación de su empresa, digamos cómo viene afrontando más que nada en esta situación de semiconductores, pero podemos ver que el análisis técnico ya ha roto su canal bajista, ha recuperado medias móviles, falta la confirmación del cruce de media móvil de 21 con la media móvil de 60 de forma ascendente. Si llega a pasar eso, lo más probable es que ya estemos enfrente de una ruptura de los 114.01 y hasta el momento está entrando mucha compra, hay muchas expectativas, hay mucho, digamos, se podría decir, por lo que pueda llegar a suceder en su informe, así que
que bueno, si ustedes me preguntan a mí, particularmente no me gusta, y siempre lo repito en los videos, no me gusta entrar en acciones que estén muy cerca de su presentación de informe, porque pueden ser muy buenos, obvio puede ser muy bueno, pero también pueden ser muy malos. Así que bueno, ante esta situación, digamos que hay que esperar qué es lo que resuelve en cierta manera este informe y qué es lo que nos puede llegar a suceder. Fíjense que había tenido un crecimiento, había hecho un ABC correctivo y luego se situó en una zona alcista, que esta zona alcista ha tenido un crecimiento aproximadamente de un 67%, luego empezó una zona de toma de ganancia, empezó a hacer un patrón en cierta medida ABC correctivo y digamos que puede llegar en esta zona a hacer su finalización del proceso ABC correctivo, pero digamos que también está acompañado, como dijimos, de su presentación de informe, y hasta el momento podemos observar que en cierta manera este doble piso ya nos estaba anunciando el posible rompimiento del canal bajista, que lo ha sucedido, y también lo que ha roto, que es una zona clave, su último máximo descendente, que lo tenemos acá. Fíjense que su último máximo descendente fue en esta zona, creando un nuevo máximo ascendente. Así que bueno, hay que ver en las próximas sesiones si el informe es bueno, y digamos que si eso llegara a pasar, posiblemente esta acción seguiría en este caso con tendencia alcista. Caso contrario, lo más probable es que estemos enfrente de una caída bastante fuerte. Fíjense que tenemos líneas de resistencia, como dijimos, 114.01, zona de soporte 108.10 dólares. ¿Por qué? Porque digamos que fue una zona que fue testeada acá y digamos que rompió acá, y en cierta manera nos puede llegar a dar una sensación de su último máximo descendente, la ruptura, el posible cambio de tendencia, y hay que ver cómo reacciona a la zona de la resistencia de 114.01. Como precio objetivo, como dijimos, 117.75. En cierta manera, como pueden observar, mucho bajó el nivel de volumen de operaciones de este activo. Fíjense todo lo que ha caído. Eso también es parte de esta toma de ganancia que hicieron en la zona, digamos, del 4 de agosto, 10 de agosto aproximadamente, y digamos que en cierta medida está tratando de continuar la tendencia alcista. Todo va a depender de su informe trimestral, como bien lo dijimos, y digamos que si lo vemos un poco a mediano largo plazo, viene siendo alcista con un bastante bien, se puede decir. Lo que ha tenido básicamente en esta zona mucha venta de grandes fondos, que eso fue cuando empezó a caer, y digamos que al momento del análisis recién se está formando en cierta manera la tendencia, pero necesita más volumen para romper esta zona de resistencia clave. Así que bueno, hay que esperar primero que rompa los 114.01, que quizás lo puede llegar a hacer hoy, y segundo que hay que esperar el informe trimestral. Y si me preguntan a mí, yo en este caso la política en cierta manera es no entrar en acciones que están muy cerca de presentar el informe trimestral. Bueno, pasando con otra acción, tenemos la acción de Nvidia. Tenemos Nvidia cotizando en 220.84, es decir, 2.18 dólares por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 1%. Bueno, acá tenemos una situación muy parecida a lo que habíamos visto en AMD, pero como cierta manera estamos muy cerca también, 226 su precio objetivo, máximo histórico 230. Habíamos terminado un ciclo de onda, digamos un ciclo de ondas en la onda 5, un retroceso. En este caso podemos ver que posiblemente hagamos un ABC correctivo, pero hasta el momento del análisis podemos ver que tenemos ganada media móvil de 21, media móvil de 21 y media móvil de 60. Y en cierta manera tenemos una línea de soporte en los 208.96, zona de resistencia en los 230.02. Tenemos compra de grandes fondos, fíjense, mucha compra de grandes fondos, pequeños inversores también comprando. Muy bien lo que sería la actuación de esta acción en estos momentos, rompiendo lo que sería su canal bajista en esta zona, es una señal alcista. Tenemos esta recuperación de medias móviles también bastante buenas. Que hay que tener cuidado en cierta manera es que estamos muy cerca de su precio objetivo. También lo que estuvimos hablando un poco de AMD, que a veces no es muy conveniente entrar en acciones que estén muy cerca de su valor objetivo, valor intrínseco, o que esté por encima de este precio. Puede seguir subiendo, sí, puede seguir subiendo, la tendencia puede seguir siendo alcista, pero digamos que las caídas siempre suelen ser bastante fuertes. Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. En cierta manera se estaría formando, como dijimos, la montaña de lo que sería la tendencia. Estamos un poco por encima de las medias del Concord en cuestiones de manos pequeñas. Manos grandes también están comprando, mantienen una posición bastante sólida. Empezaron a mantener una posición sólida en esta zona de mínimos, en la de 4 de octubre, cuando alcanzó los 195. Así que digamos que en cierta manera el mercado está empezando a tomar buenas posiciones en lo que sería esta acción de Nvidia, que todavía le falta hasta su presentación de informe trimestral 31. Acuérdense que Nvidia
pasó por un proceso de split de sus acciones. Fíjense que hemos tenido un proceso alcista bastante bueno. En cierta manera tenemos un crecimiento en lo que va del año de un 99%, con unas tomas de ganancia y una caída aproximadamente que vemos en este caso hasta su mínimo de 16% y una recuperación desde este mínimo aproximadamente de un 11%. Todo va a depender en cierta manera de lo que pueda llegar a suceder, digamos, en su informe, pero todavía falta. Pero algo a tener en cuenta es que si llega a romper los 230.02, que es la zona de resistencia que tenemos como objetivo, lo más probable es que siga su tendencia alcista hasta por lo menos la presentación de su informe. Y digamos que si llega a pasar esto, lo más probable es que estemos cotizando en una acción sobrevaluada y habría que esperar a ver en qué momento nos puede llegar a dar la señal, en este caso de venta, cuando supere la zona de resistencia y empiece la euforia compradora, porque por lo general cuando suceden estas cosas, que se rompe una zona de resistencia clave, empieza a entrar un volumen bastante interesante de compradores y una euforia compradora bastante fuerte. Podría llegar a situar una burbuja en cierta manera en lo que sería la acción, pero bueno, siempre hay que tener un análisis técnico de lado, más allá del análisis fundamental, porque el análisis técnico nos está diciendo en qué momento se empieza a pinchar esta burbuja. Así que bueno, tenemos a Nvidia cotizando en $220.70, es decir, $2.08 por encima de su anterior sesión. En términos de porcentaje, 0.93. Medias móviles ganadas, media móvil de 21, media móvil de 60. Mucho volumen de compra en las últimas sesiones. Ha bajado un poco, sí, los niveles de volumen con respecto a otras sesiones o a otros periodos, pero digamos que en cierta manera está empezando a ganar bastante terreno. Fíjense que el Concord, como dijimos, están comprando los grandes fondos, compran los pequeños inversores. Hay un poco de interés, se podría decir. Si llega a romper la resistencia de los 230.02, lo más probable es que empiece a ganar mucha proyección en cuanto a volumen y fuerza de acción del precio, lo que nos va a derivar un poco de lo que sería euforia compradora, sobrecompra. Así que bueno, a tener muy en cuenta esa zona de resistencia, y si llega a haber un rebote, lo más probable que quiera venir a apoyarse a lo que sería el techo del canal, y ahí veríamos si da la sensación de que se estaría empezando a cortar esta distancia alcista, ¿no?, de la acción. Acuérdense que Nvidia $220.65, digamos que está muy cerca de su precio objetivo, los 2.26, así que bueno, hay que estar con mucho cuidado, porque digamos que si bien es una acción con mucha proyección como AMD, Nvidia, digamos que son dos acciones que tienen mucha proyección de acá a 5 años, digamos está aproximadamente un 50% de beneficio por acción, del crecimiento del beneficio por acción para los próximos años, con una estructura financiera muy buena, una estructura patrimonial se podría decir, retornos y rendimiento de los activos bastante bueno, retornos también de la inversión y del capital muy bueno, así que digamos que es unas acciones bastante interesantes, con un nivel de deuda bastante bajo, y que eso las convierte también en unas acciones con buena salud financiera, pero también podemos verlo del punto de vista con esta situación de inflación, que puedan llegar a trasladar todos sus costos a sus precios finales. Eso lo hace también una empresa bastante prometedora, porque no muchas pueden hacer eso en esta, digamos, en esta situación, en este contexto económico, con este fenómeno en cierta manera que es la inflación. Así que bueno, Nvidia, muy buena acción, pero digamos que la podemos esperar un poquito más abajo. Si ustedes me preguntan a mí, me resulta muy interesante comprar en los 179 aproximadamente, tenemos un 26% aproximadamente en esa zona. Veremos si llega a esa zona, porque digamos que el proceso de ABC correctivo por lo general nos deja en esta zona entre la onda 4 y la onda 1, así que bueno, estén atentos, es un buen dato que se los doy. Bueno, por ahí terminando el video tenemos la acción de Intel, tenemos a Intel cotizando en $54.17, es decir, $0.29 por debajo a su anterior sesión, en términos centavos, 0.29 centavos de dólares, es decir, 0.53% por debajo de su anterior sesión. ¿Qué es lo que está sucediendo en Intel? En Intel teníamos una proyección en el sentido de hacer mínimos ascendentes, máximos ascendentes, pero digamos que se planchó en una zona, digamos, lateral en esta zona, y luego resolvió hacia abajo, volvió a recuperar, se volvió a meter en esta zona de lateralización. Digamos que en cierta manera hay muchos rumores sobre Intel y sobre su presentación de informe trimestral, que en 3 días va a presentar informe trimestral. Se espera en cierta medida que el informe sea de 1.11 de beneficio por acción, contra la estimación
digamos la estimación, perdón, base de 1.11 beneficio por acción, y la estimación de ingreso de 18.244 billones. Así que bueno, hay mucha expectativa, pero se estaban comentando, habían comentarios que decían que Intel no iba a alcanzar con esas expectativas del mercado. Así que bueno, estar atento a esta situación. Puede llegar a ser algo verdad o no, todo depende, todo se cierra cuando se presenta el informe. Así que bueno, 3 días falta para la presentación de informe, como siempre lo digo. No me gusta entrar en acciones que estén por presentar informe trimestral, así que en cierta manera, si bien venía con una recuperación bastante buena, empezó a tener una lateralización. Digamos que hasta el momento tenemos medias móviles ganadas, tanto la de 21 como la de 60, eso es una señal alcista. Tenemos en cierta manera en las últimas 2 sesiones compra, bastante compra en esta zona, fíjense cómo empezó a comprar. Y en cuanto a Concord, que eso también interesa muchísimo, están comprando los grandes fondos. Yo creo que también es parte de esta expectativa en cierta manera. Fíjense que acá están comprando los grandes fondos, vamos a ver un poco más de grande. Fíjense que están comprando pequeños inversores y grandes inversores. ¿Cuál es la situación? Lo más probable es que estén esperando todos el informe trimestral y hay mucha expectativa sobre este tema, aunque algunos están comentando, como bien lo dije, que no van a ser bastante bueno, pero todo lo define cuando se presentan los papeles sobre la mesa. Así que bueno, vamos a ver que tiene que romper esta expectativa de 1.11. Yo creo que debería ser 1.12, 1.13, y en estimación de ingreso tendría que hacer un 18.500 aproximadamente para tener una buena respuesta del mercado. Así que todo depende de lo que pueda llegar a suceder. Acuérdense que hemos tenido informes trimestrales en cierta manera bastante bueno. El último tuvimos 1.28 lo informado contra la estimación de 1.07, una diferencia del 19% positivo, y en valor de ingreso un 18.533, en este caso lo que se informaba, contra la estimación de 17.814, una diferencia de 4%. Y más allá de esa diferencia de 4%, como pueden observar, el mercado respondió de forma negativa. Fíjense con este gap que vemos acá también, fíjense que hemos tenido también buenos resultados en esta zona, y fíjense cómo abre con un gap. Así que digamos que ya nos tiene acostumbrado un poco Intel a estos gaps cuando se presentan informes. Así que bueno, tengan atento a esa situación, porque lo más probable que quiera hacer lo mismo. Si no llegan a ser buenos esos informes, si no llegan a satisfacer al mercado, lo más probable que veamos un gap bajista en la próxima sesión. Y todo depende, como dijimos, todo depende de la presentación del informe. Tiene un nivel de resistencia de los 54.48, zona de soporte de 52.51. Digamos que si llega a ser bueno el informe, va a romper la resistencia. Y si llegan a ser bastante, digamos que no convenzan, lo más probable los 52.51 van a ser una buena opción de soporte, y en este caso de fusible para los que quieran salirse de esta acción cuando presente el informe, porque lo más probable es que si hace el gap, lo más probable es que salten los stop. Así que mucho cuidado en esa situación con el tema de los stops. Si ustedes están viendo un poco la acción un poco a largo plazo, digamos que traten de ver ese tema, porque si llega a saltar el stop en los 51.69 o en los 52.51, lo más probable es que le salte y en cierta manera puedan dejarlo afuera de esta acción, y quizás ustedes están viendo un poco más a largo plazo y no tanto a corto plazo, pero manteniendo un pequeño margen en este caso de riesgo. Acuérdense que su dinero que está en riesgo, verifiquen los riesgos que hay en operar este tipo de activos. Pero bueno, eso es una sugerencia que les puedo llegar a dar en cierta manera. Pero fíjense que en esta zona clave que vemos acá, puede llegar a ser una zona de acumulación. Una zona en este caso donde empiezan a tomar posiciones de a poco. Porque si la vemos un poco en semanas, eso también hay que tenerlo en cuenta. Fíjense que en semana hemos caído un montón. Vamos a borrar un poco de líneas porque digamos que hay que mostrar un poco el concepto del que estoy tratando de mostrar, que en ese sentido sería el proceso de acumulación. Hemos tenido un proceso de distribución, claro está, después de la subida, pero digamos que el proceso de baja en cierta manera viene acompañado. Fíjense que hemos tenido una tendencia bajista, por lo menos en el mediano plazo, que empezó el 12 de abril, está terminando aproximadamente el 16 de agosto. Empezó una zona de lateralización, que esta es la que estoy hablando, esta zona de acumulación. Por lo general es una zona donde empiezan a tomar posiciones, pero todo depende también, como dijimos, de su informe, que sea bueno, porque si en este caso hasta el momento del análisis, fíjense que rompió el canal bajista, pero y en este caso puso una lateralización. Pero lo que puede llegar a suceder en ese sentido, si no llegan a ser bueno, fíjense que hemos tenido este proceso así, digamos máximo, mínimos. Si llega a ser bueno la presentación del informe, lo más probable es que rompa la zona de resistencia de los 54.48 y digamos que vaya a buscar su último mínimo, digamos en semana. Máximo descendente.
En caso de que esto no resulte, lo más probable es que venga a buscar los 43.51 y ahí estamos hablando de una caída bastante gruesa, aproximadamente de unos, vamos a mirar un poco, un 17% desde este punto, que sería de los 52.51. Así que el precio objetivo se sigue manteniendo en $64 aproximadamente. Hemos tenido un proceso de lateralización bastante extendida. Fíjense que si lo miramos acá, hemos tenido una lateralización bastante extendida en periodos. Fíjense que en esta zona, una zona de lateralización bastante extensa, aproximadamente empezó en el 2018, así que digamos que todavía no podemos salir de esta zona de limbo. Así que bueno, a tener mucho cuidado con lo que pueda llegar a suceder. Fíjense que en retroceso Fibonacci nos estamos apoyando en el 0,618 aproximadamente, zona dorada, una zona buena de entrada para lo que estén buscando un poco a largo plazo. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta, faltan 3 días para la presentación de informe trimestral en Intel. Yo digo que tengan que tener mucho cuidado porque se está hablando un poco de que no cumplan con esa expectativa. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Si es así, déjenlo en me gusta, suscríbanse para estar atentos a más videos. Recuerden que tengo redes sociales, tengo Instagram, tengo también mail, me pueden mandar mail. También tengo página de Patreon que por una suscripción de $3 y $5 pueden acceder a contenido exclusivo, chat directo conmigo, blog, actualidad de noticias, gráfico, algunas ideas que tengo yo sobre alguna que otra acción, entre otras cosas. Y también tienen la membresía de YouTube que tiene los niveles puestos en el botón de unirse. En este caso tienen las ventajas de esos niveles y los montos de cada uno de los niveles. Así que bueno, espero que les haya gustado el video, les mando un saludo a todos, abrazo.